vamos a conversar acerca de las principales causas de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que está muy extendida a nivel mundial, no discrimina edad, género, raza, geografía ni estrato social. En la actualidad hay más de 500 millones de personas con diabetes a nivel mundial y se estima que para el 2030 de cada 10 personas, 5 o más van a tener diabetes. La diabetes en la actualidad es muy mal diagnosticada. Por ejemplo, los rangos para poder diagnosticar a una persona están desfasados. En la actualidad sabemos que para decir a una persona, mira, estás diabético, tiene que tener una glucosa en ayunas repetidamente por encima de 95, una hemoglobina glicosilada, que es el promedio de tus glucosas las últimas 12 semanas, por encima de 6, una insulina en ayunas por encima de 10, un índice OMA, que es un promedio de la glucosa en ayunas por la insulina en ayunas, entre 405 por encima de 3. Ya eso nos dice que la persona está diabética. O sea, no hay que esperar para tener una glucosa en ayunas en 120, que es lo que dice la obsoleta medicina, o tener una hemoglobina glicosilada en 7 para que te diagnostique con diabetes, porque ya en ese momento tienes mucho tiempo siendo diabético. Entonces, la causa número 1 de la diabetes es la resistencia a la insulina. Es lo que antecede a la diabetes. La resistencia a la insulina hace que haya mucha glucosa en el torrente sanguíneo porque hay incompetencia para meterla en los compartimientos. Si quieres conocer toda la información, quédate hasta el final del video. La resistencia a la insulina, otra pandemia, ¿ok? Este es el paso que antecede a la diabetes. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez que nosotros comemos, en mayor o menor medida, generamos pulsos de glucosa. Ante ello, las células betas del páncreas producen insulina. ¿Para qué? Para traslocar esa glucosa del torrente sanguíneo, que es muy peligrosa si permanece mucho tiempo allí, y llevarla a los compartimientos. ¿Ok? ¿Cuáles compartimientos? Músculo esquelético, hígado, cerebro, pero también tejido adiposo. Hay que recordar que la insulina es una hormona anabólica. Todo lo que toca lo hace crecer. Para bien, estructuras, músculos, células, tejidos, organelos, etc. Para mal, pues tejido adiposo, ¿ok? Porque hipertrofia el tejido adiposo, crea grasa, porque recuerden que la grasa prácticamente es infinita, es el combustible de ahorro por autonomía del cuerpo, pero también tumores, quistes, masas en el cuerpo. La insulina es un sensor nutricional. Le dice al cuerpo, vienen nutrientes, ¿ok? Es como un sensor de abundancia, de alimentación, de proliferación, de multiplicación, de crecimiento, de anabolismo, ¿ok? Y de creación en el cuerpo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero no solamente crea músculos, sino también grasa, ¿ya? Entonces, los receptores periféricos a la insulina, o sea, los receptores que son sensibles a la insulina, GLUT4, están en la masa muscular. Entonces, cuando nosotros comemos, obviamente se genera un pulso de glucosa, en la misma medida se genera un pulso de insulina, ¿ok? Esa insulina, gracias a la acción que ejercen sobre esos receptores, hacen que los receptores reciban a la glucosa y la dejan entrar. Pero ¿qué pasa si esto es constante todo el bendito día, Llega un momento que la cantidad de insulina que se produce no genera el mismo efecto que al principio. Ya los receptores no la escuchan, no le hacen caso. ¿Por qué? Porque la célula está colmada de glucosa. Tenemos que recordar que los depósitos de glucosa, mejor dicho, de glucógeno, son limitados, ¿ok? En menor medida a nivel hepático, en menor, media o gran medida a nivel muscular, dependiendo si entrenas o no, si tienes masa muscular o no. Pero si eso ya está tapuzado de glucosa, definitivamente pues no va a entrar más. Todo lo que no entra, todo lo que está excedente en el cuerpo, al hígado le toca transformarlo en triglicéridos y almacenarlo. Normalmente él lo almacenaría pues en el tejido adiposo, pero llega un momento que por la inflamación, por la hipotoxicidad y otras causas que les voy a comentar ahorita, se hace insuficiente y entonces el hígado comienza a envolver esa grasa en su propio órgano. El hígado se torna graso y luego viene el páncreas se hace graso y ahí vienen otros problemas concomitantes. Entonces, la primera causa es la resistencia a la insulina. Ya les estoy explicando por qué. Porque al las células hacerse resistente a la acción de entrada
que generan la insulina, o sea, la entrada de nutrientes, de glucosa a los compartimientos, pues esa glucosa queda libre en el torrente sanguíneo y hay una constante hiperglucemia. La diabetes es una constante hiperglucemia, ¿ok? Ahora, ¿qué nos lleva a tener esa resistencia a la insulina? Es la causa número 1 para que te conviertas en diabético. Punto número 1, los constantes pulsos de glucosa por estar comiendo constantemente cada 2, cada 3 horas, supuestamente para mantener el metabolismo activo, o los niveles de glucosa estables, o sea, algo totalmente incoherente. Y también la calidad de esos alimentos, llevar una alimentación alta en carbohidratos, sobre todo carbohidratos ultraprocesados, refinados, sin coherencia, ¿okay?, a tus circunstancias de vida, poco ingesta proteica, poca ingesta de grasas saludables, poca ingesta de fibra, que le da un equilibrio a esa glucosa. Aparte de eso, también el consumo de aceites hidrogenados, grasas trans, que son muy ricas en omega 6. El omega 6, paradójicamente, vuelve más sensible a la insulina el tejido adiposo. Quiere decir que recibe más glucosa para ser transformada en grasa, ¿okay? O sea, hace que el adipocito crezca ilimitadamente, ¿okay? Y eso no lo queremos. Entonces, hace que el tejido adiposo se vuelva sensible a la acción de la insulina y haya mayor crecimiento o formación de grasa. Eso no es normal, porque eso genera inflamación, toda la cascada de la inflamación, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, etcétera, una respuesta inmunológica que no se necesita en el cuerpo por esa inflamación. Aparte de eso, pues, lipotoxicidad. Si hay lipotoxicidad, hay secuestro de vitaminas, como la vitamina D, como el magnesio, que son importantes para que la producción de la insulina y la acción de la insulina sea más favorable. Hay un secuestro de materia prima para ello. Entonces, fíjense que es como una pescadilla que se muerde la cola. También tenemos, por supuesto, el exceso de fructosa, ¿okay?, jugos de fruta, bebidas edulcoradas o azucaradas, el uso de edulcorantes de malísima calidad. Recuerden que la mayoría de los edulcorantes generan una respuesta cefálica en donde automáticamente el páncreas va a producir insulina simplemente porque hay receptores que al percibir el sabor dulce, aunque venga de un edulcorante 0 calorías, la acción va a ser igual a nivel metabólico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claramente el sedentarismo, o sea, el no hacer actividad física, el no tener masa muscular, es un factor que predispone a que tengas diabetes. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de comentar. Los receptores periféricos a la insulina o de acción a la insulina GLUT4 están en la masa muscular. A mayor masa muscular tengo mejor sensibilidad a la insulina porque tengo más receptores de este tipo. Aparte de eso, el movimiento hace que el músculo esquelético utilice este combustible almacenado y hay un mejor control a nivel sanguíneo, ¿okay?, y no haya tanta oxidación o glicación en el cuerpo. Entonces el sedentarismo hace que definitivamente tengas mayor predisposición a generar diabetes. Luego tenemos el alcohol y el tabaco. El alcohol es etanol. El etanol es un tipo de tóxico y aparte es un carbohidrato. Y el 80% del etanol, adivinen quién lo metaboliza, el pobre hígado. Entonces, ahí vemos personas que toman alcohol, sobrecargan el hígado. De hecho, la resistencia a la insulina, que es la causa número 1 que les mencioné, primero sucede a nivel hepático. El hígado primero se vuelve resistente a la insulina y luego el músculo. Entonces, imagínense, uno de los órganos más funcionales y más importantes de nuestro cuerpo se daña primero, y se daña en el interín de estarnos ayudando y aparte de dañarse y constiparse, deja de hacer otras funciones importantes como la fase 1 y la fase 2 de desintoxicación del cuerpo, por ejemplo. Entonces, el etanol del alcohol, malísimo. El tabaco también, porque el tabaco ya está descrito como un carcinógeno, como una sustancia tóxica para el cuerpo, que genera cascadas inflamatorias y que el cuerpo no trabaje de una manera funcional, ¿ok? Concomitantemente a eso viene la exposición continua a metales pesados, tóxicos ambientales, químicos, acidulantes, espesantes, plásticos. ¿Por qué? Porque generan neurotoxicidad, neuroinflamación y aparte de eso, pues a nivel de la microbiota intestinal hay una alteración importante, hay muchos receptores de hormonas importantes como leptina, la grelina que los desajusta, hay una peor manera de
metabolizar los carbohidratos y la glucosa a nivel de la luz intestinal, y por lo tanto el comportamiento o los picos de glucosa son de una manera totalmente irregular, porque ya se absorbieron de una manera irregular a nivel intestinal, porque la microbiota está alterada, ¿okay? Porque la sensibilidad a estas hormonas como la leptina y la grelina también están alteradas gracias a ese escenario. Por ejemplo, el glutamato monosódico tiene la capacidad, o el Ajinomoto, tiene la capacidad de elevar la insulina como un trozo de pan, por ejemplo. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque la alimentación moderna, el estilo de vida moderna, es bastante alta en disruptores endocrinos, en metales pesados, en tóxicos, en contaminantes, que alteran nuestro performance metabólico y hormonal, ¿ok? Vamos a ver, obviamente la obesidad, por lipotoxicidad y secuestro de materia prima, también te lleva a tener resistencia a la insulina y por ende diabetes. Pero no necesariamente la obesidad, amigos. Les cuento que el sobrepeso central, la grasa visceral, ya nos habla de que tenemos un hígado graso. Y si el hígado está graso es porque ya se hizo resistente. Entonces estás a un paso de volverte totalmente resistente a la insulina y por ende convertirte en diabético. Entonces, eso no es normal. Luego tenemos un déficit de magnesio, cromo, sodio, vitamina D. Sabemos que la vitamina D es súper importante para todo el funcionamiento del cuerpo, es una hormona, ¿ok? Para poder sintetizar vitamina D tenemos que tener magnesio, ¿ok? El magnesio es importante para la conformación, la sensibilidad de esos receptores GLUT4 y la producción a nivel de las células beta del páncreas de insulina y que la insulina sea de calidad, ¿ok? El cromo es un mineral que ayuda a translocar la glucosa del torrente sanguíneo a los compartimientos con el mínimo uso de la insulina. Qué interesante. Aparte de eso, pues, tanto el cromo como el magnesio son minerales que se excretan por orina cuando tenemos una alimentación alta en fructosa, por ejemplo, o episodios continuos de estrés, generan que haya depresión de estos minerales que son súper importantes. Un déficit de sodio, ya sabemos, el sodio es fundamental, también es señalizador de abundancia. Cuando nosotros no consumimos sodio, se activa una hormona contrarregulatoria que es el cortisol. El cortisol es una hormona neoglucogénica que a su vez va a elevar a la insulina y la insulina va a hacer que se retenga el sodio en el cuerpo. Como no se está consumiendo, hay que retener lo poquito que hay. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto. Otro punto que dejamos a un lado es la cronodisrupción, ¿ok? El hecho de tener una irregularidad en nuestros ritmos circadianos hace que nuestro comportamiento y nuestra producción de hormonas metabólicas, con función metabólica, no trabajen de la manera adecuada, sobre todo cuando vivimos de noche y dormimos de día. La luz azul genera una cronodisrupción total, hace que las células sean totalmente dependientes de la glucosa y que te pidan más glucosa. No saben trabajar eficientemente a partir de la grasa, las células se deshidratan, la información que le damos a nuestro cuerpo es totalmente inadecuada, ¿ok? De igual manera, de la cronodisrupción, por ejemplo, el trabajar a turnos, no exponerse al sol, que va de la mano con el déficit de vitamina D, ¿ok? También, por ejemplo, estar rodeada de gente tóxica, un ambiente tóxico laboral, estrés económico, estar como siempre, como que detrás de algo, detrás de una zanahoria, ¿sabes? En ese estado constante de lucha y huida o de alerta, hace que definitivamente pues el cuerpo entre en estrés total, que haya picos constantes de cortisol. El cortisol también es una hormona catabólica y es una hormona neoglucogénica, produce glucosa, ¿ok? Si nosotros no tenemos glucógeno hepático, no saca ese glucógeno del hígado hacia el torrente sanguíneo, sino que en ese momento lo que hace es destruir masa muscular para tener glucosa, ¿ok? Y salir adelante hacia ese entorno de emergencia. Entonces son esas personas que vemos que tienen las piernas flaquitas, los brazos flaquitos y tremenda barriga, ¿ok? Son personas que de un momento a otro se vuelven diabéticas y no necesariamente por la nutrición, sino por el estilo de vida que llevan, por el mal manejo del estrés, por las malas señales e información que les dan al cuerpo. Esto es súper, súper importante. Y luego describimos otros escenarios como por ejemplo déficit de vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B1, que esa es la que se encarga de metabolizar los carbohidratos de manera correcta, ¿ok? Déficit de hormonas como la testosterona. La testosterona es una hormona maravillosa porque es una hormona anabólica, al igual que la insulina, sobre todo vista desde el punto de vista muscular.
A menor testosterona, menos masa muscular. A menor masa muscular tengo menos sensibilidad a la insulina. A menos sensibilidad a la insulina tengo hiperglicemia, es decir, diabetes. Entonces, a manera de conclusión, ya hemos visto todas las causas que nos llevan a convertirnos en diabéticos, siendo la número uno la resistencia a la insulina. Para poder convertirte en diabético, primero tienes que ser resistente a la insulina. Luego ya te expliqué todo lo que hace que tú te vuelvas resistente a la insulina. ¿Ok? Si tú sientes que esta información para ti fue de mucha utilidad, por favor compártela, déjame tus comentarios, dale deditos arriba y lo más importante, suscríbete a mi canal de YouTube que está allí para ofrecerte información gratuita, actualizada, de primera mano y que yo sé que va a ser de mucha, mucha utilidad para ti. Si necesitas ayuda porque tienes alguna patología, ya estás diagnosticado con diabetes, recuerda que me tienes aquí. Eh, Puedes concertar una cita conmigo, tanto virtual como presencial, si estás aquí en Quito, y con mucho gusto puedo acompañarte y darte las herramientas para que recuperes tu salud. Nos seguimos viendo.